Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, aquí arrancando este año con estas reflexiones entre semana, yo quiero que hablemos de algo y es acerca de que el Evangelio es para mí. Qué bueno que tú puedas decir sí, el Evangelio es para mí. No pienses en otros por un momento, piensa que esta buena noticia es para ti inicialmente. Mirando los mensajes que, que se dan en el libro de Hechos, justamente después de que el Espíritu de Dios es derramado sobre los creyentes, sobre la iglesia, suceden muchas cosas, pero hoy quiero referirme solo a una de ellas. Y es el mensaje que predica Pedro, su primer sermón. Es un sermón muy, pero muy especial. Recordemos que Pedro en ese momento había estado en el aposento alto y el Espíritu de Dios había sido derramado sobre ellos. Pero quiero centrarme en algunos versículos, sobre todo en el que está en el capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra del Señor, dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Amigos, qué importante esta afirmación de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro está colocando unos responsables por los cuales Jesús murió en la cruz del Calvario. A veces cuando nosotros presentamos el Evangelio, no debemos olvidar que el Evangelio es para mí. Para mí, ¿por qué? Porque fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a esa cruz. Fueron mis pecados, mis errores, mis transgresiones lo que hicieron que Jesús tuviera que venir, tomar un cuerpo de carne y morir en la cruz por mí. Así que Pedro está colocando responsables. Está diciendo, ustedes crucificaron al Señor. Fueron ustedes. Y sí, tú y yo fuimos los que crucificamos a Jesús, aunque no estuvimos ahí, fue por ti y por mí que fue necesario que fuera esa cruz. Qué bueno que al iniciar este año podamos tener esta reflexión, hermanos, porque a ese que nosotros crucificamos, Dios le dio tanta honra, que dice el versículo 36 al final, Dios lo ha hecho Señor como Mesías. Él es el Señor, Él es el Mesías enviado de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de los oyentes al mensaje de Pedro? ¿Cómo fue que ellos reaccionaron? Mira el versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Uf, qué increíble que esto suceda. Hermanos, es un hombre lleno del Espíritu de Dios que pronunció estas palabras. No es Pedro el que sea especial, es quien ungió a Pedro, y eso acaba de suceder hace unos momentos atrás. Y esas palabras que Pedro pronunció, ese discurso, ese mensaje, esa predicación de Pedro, causó que los corazones de quienes lo oían fueran traspasados. Hermanos, qué maravilloso es cuando el Espíritu de Dios trae esta convicción. Cuando el Espíritu de Dios toma corazones duros, secos y los ablanda, los hace nuevos, los hace de carne y los convence de pecado. Qué maravilloso milagro. Digo que este es uno de los milagros más preciosos que uno puede ver en la vida de cualquier ser humano. Que el Espíritu de Dios, a través de el mensaje predicado, entonces traspasa corazones, traspasa corazones. Es maravilloso ver cómo Dios toma a los escépticos, toma a los orgullosos, toma a los arrogantes, toma tal vez a los que están desinteresados, y es increíble cómo el Espíritu de Dios, a través de la palabra, traspasa corazones. Los hiere, pero los hiere para sanarlos. Los hiere mostrándoles la gravedad de su estado espiritual y que por ende, cuando Él traspasa ese corazón,
le muestra la necesidad urgente de un Salvador. Un Salvador. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro ante la pregunta de los oyentes? Miremos el versículo 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Miremos un poquito con calma qué dice Pedro. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Y él dice: cada uno de ustedes. ¿Por qué es importante esto? No hay una palabra aquí que esté en vano. Cada uno. El arrepentimiento es personal. Tú no puedes esperar que por la vida cristiana de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu tío, de tu primo, entonces tú puedas tener una vida espiritual. No esperes eso, porque el arrepentimiento es de cada uno. Pedro dice: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento, como lo hemos dicho muchas veces, es muy diferente al remordimiento. El arrepentimiento nos hace cambiar y nos hace cambiar de dirección, de sentido. Ya no caminamos lejos de nuestro Señor, sino que ahora caminamos en pos de Él. Pero el remordimiento es diferente. El remordimiento, claro, sabemos que hay cosas que no están bien, que hay cosas que a Dios no le agradan, pero sin embargo no cambiamos. Entonces Pedro dice: cada uno debe arrepentirse. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados y dice: y volver a Dios. Lo hermoso del Evangelio es que es para mí, para ti. Y Dios te dice a través de estos versos que debes arrepentirte y volver a Él. Hermanos, qué precioso poder vivir cada día de la mano de nuestro Dios. Es que fuimos creados para Él. Si tú vives lejos de Él, estás viviendo una vida en vano, sin propósito verdadero. Y dice Pedro: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Número 2 dice: y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es importante, y en este mensaje cuando Pedro predica, cuando Pedro hace responsables a los hombres de la muerte del único ser inocente totalmente que caminó en la tierra, que fue Jesucristo, entonces sus corazones fueron traspasados por ese mensaje. Y entonces ellos, para poder reconciliarse con Dios, debían arrepentirse, volver a Dios, y ahora dice: ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Cuando miramos el tema del bautismo, el bautismo es algo muy especial. ¿Sabes por qué? Porque en el bautismo nosotros por fe estamos apropiándonos y creyendo que la muerte de Jesús, cuando Jesús muere, es nuestra muerte. Que nosotros morimos con Él. Cuando Él fue a la tumba, todos nosotros los que creemos que en Él, en su obra salvadora, morimos con Él, pero pasa algo precioso. Y es que somos resucitados juntamente con Él para vida eterna. Entonces, hermanos, qué precioso es cuando entendemos que el Evangelio es para ti, es para mí. No busques para otros en este momento. Es necesario que entiendas que lo único que tú y yo hicimos para merecer la salvación fue poner nuestros pecados. Nada más. Solamente eso. El resto lo hizo Dios. Y finalmente, dice Pedro: entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando una persona pone su fe en Jesús como el único Salvador, como su único Señor, entonces de parte de Dios recibimos un maravilloso regalo. Es el regalo del Espíritu de Dios. ¿Qué implica que tengamos este regalo? Implican varias cosas muy interesantes. Una de ellas es que somos sellados como propiedad de Dios. Número 2, recibimos santificación. Cuando Él viene a morar dentro de nosotros, cuando Él nos convence de pecado y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él viene a morar dentro de nosotros. Y es Él el que hace esos cambios tan preciosos en nuestra vida. Cosas que nosotros no podíamos cambiar,
cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos y que desagradaban a Dios, Él empieza a transformarnos amorosamente. Paso a paso, día a día, Él nos va haciendo más semejantes a Jesús en su carácter y en santidad. Y número 3, el Espíritu, ese regalo que el Señor nos da dones. Nos da dones para poder servirle sobrenaturalmente, para poder ser un miembro. Como venía diciendo, cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces Él nos da dones. Quiero finalizar esta corta reflexión pidiéndote que medites en algo. Qué bendición es saber que cuando la humanidad le dio a Él la espalda, Dios nos dio un Salvador que muriera en nuestro lugar. Y eso es una muy, pero muy buena noticia. Debemos saber que tú y yo somos responsables. No podemos eludir nuestra responsabilidad al desobedecer la ley de Dios. Es necesario que hoy nos confrontemos y digamos sí, definitivamente no vivo de la manera en que Dios quiere. Pero no te quedes ahí. Es necesario que si tu corazón ha sido traspasado por el mensaje de Dios, entonces debes arrepentirte, volverte a Dios y bautizarte en el nombre de Jesucristo para que recibas el regalo de su maravilloso Espíritu. Empecemos este año haciéndonos responsables y entendiendo qué fue lo que llevó a Jesús a esa cruz. Fueron tus pecados, fueron los míos. Eso fue lo que nosotros hicimos. Así que empecemos de esa manera y empecemos a disfrutar de la gloriosa restauración de Dios para todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. Mis hermanos, Dios los bendiga y si Dios lo permite, mañana los espero a las 7 de la noche para que nos conectemos. Bendiciones.